Vamos entonces ahora, dicho esto, a escuchar las palabras de la doctora Sofía Sagüez. A mí me gusta hablar parada, si no les molesta. Bueno, ante todo, felicitaciones a Juan Corbalán y a todos los organizadores, como siempre. Han apabullado con este encuentro del que siempre se aprende, siempre se debate, tan respetuoso de la puntualidad, tan respetuoso de todos los asistentes, así que felicitaciones a todos y cada uno de los que participaron en la organización. Y muchas gracias a los integrantes del panel por permitirme también formar parte de este grupo de debate que me parece sumamente calificado. Fíjense que las jornadas específicamente refieren al tema del litigio complejo, litigio estructural. Liliana dio un margen conceptual sumamente sólido a lo que se entiende por discriminación en el sentido de discriminación estructural, una noción de igualdad como no sometimiento, y mi interés era concentrarme en el interlocutor válido de este litigio estructural, de este litigio complejo, que es la jurisdicción. Liliana marcó en muchas situaciones la insuficiencia de las respuestas jurisdiccionales. Bueno, mi pregunta es, así como hablamos de litigio complejo, así como hablamos de litigio de alto impacto, litigio estructural, ¿tenemos que hablar de jurisdicción compleja, de jurisdicción de alto impacto, de un ejercicio estratégico de la jurisdicción en clave estructural? Hay una modulación del organismo jurisdiccional y en ese caso, ¿cuáles serían esas pautas? Fíjense que aquí estamos comentando una sentencia de una Corte Constitucional y nosotros en muchos casos analizamos litigio complejo en clave de cortes difusas. ¿Tiene algo que ver esta situación en esas deficiencias que marcaba Liliana? Eso es un poquito donde quiero proyectarme en términos más genéricos, sobre todo porque el panel, estando integrado por una magistrada, puede también llevarnos a la realidad en torno a estas temáticas, ¿no?, de la función jurisdiccional. Efectivamente, para marcar una distinción entre lo que nosotros entenderíamos por acciones de proyección social, en la búsqueda de este cambio social, de esta transformación de la sociedad que se dan a través de los litigios estratégicos, y el litigio estratégico propiamente dicho. ¿Cuál es la diferencia entre el litigio estratégico propiamente dicho y las acciones de transformación o de cambio social? Y la presencia de un interlocutor válido jurisdiccional. O sea, el litigio se convierte en litigio estratégico en la medida en que consigue respuestas estructurales por parte de los organismos jurisdiccionales. Entonces, el interlocutor del litigio estratégico resulta un elemento determinante. Este interlocutor que, como señaló el día de ayer Duncan Kennedy, es un interlocutor desformalizado, flexible en ese sentido, y como señaló hoy el director del panel, que puede adoptar distintos modelos, actúa entonces como un agente del cambio social. Reacciona frente a pretensiones de proyección social de ONGs, de instituciones, de clínicas de derecho de interés público y derechos humanos, y reacciona a través de un modelo jurisdiccional particular. Me interesa entonces compartir con ustedes algunas características de ese modelo jurisdiccional estratégico que podemos señalar en un escenario de control difuso como el argentino, ¿no? En primer lugar, esa jurisdicción de alto impacto es una jurisdicción dialógica y permeable a el orden convencional. Generalmente vamos a encontrar que para que exista jurisdicción estructural o jurisdicción de alto impacto va a apoyarse, va a ser acompañada o incluso va a solventar su decisión, ya sea como óbitar o ya sea como elemento determinante de su decisión, en el orden regional o universal de derechos humanos. El ejemplo paradigmático podría ser el caso Maceo en Argentina, donde la mayoría de la Corte asienta en el orden internacional de los derechos humanos para cerrar lo que sería la justicia transicional en materia de delitos de lesa humanidad, para dar esa última etapa de consolidación del régimen de transición. Y en el caso Maceo vemos que la Corte abraza el control de convencionalidad sin límites para de esa manera, frente a la obligación de los jueces, aplicar la jurisprudencia interamericana y de esa manera cerrar o culminar el debate en torno a lo que se denomina como justicia transicional con respecto a delitos de lesa humanidad. Después el debate pasó por otras líneas, cómo llevar adelante los juicios, etcétera, pero se culminó el debate de transición.
Esto no es una novedad ni se da solamente en el caso de Argentina. Por ejemplo, el recurso al orden internacional de los derechos humanos como jurisdicción estratégica lo encontramos hasta en la Corte estadounidense, en el caso Lawrence versus Texas, un caso del año 2003, la primera vez en que la Corte estadounidense cita de manera directa y para dejar sin efecto un pronunciamiento una decisión propio, ¿no? Una decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos. Si tuviéramos que hacer un análisis histórico, quizá ese caso no es el más fructífero en torno a la protección, porque termina siendo un caso aislado, acompañado por otras instancias, pero es un ejemplo de jurisdicción estratégica. Ahora bien, esa apoyatura en el orden convencional, en el orden internacional, puede tener que ver con cuestiones de prevalencia y fuentes de normas, la famosa discusión que siempre se produce en este término, también con cuestiones sustantivas, por ejemplo, para dotar de contenido conceptos amplios constitucionales, por ejemplo, el concepto de salario, lo vemos en el caso Pérez, la Corte toma de la OIT para llenar el contenido del concepto de salario, digamos una apoyatura sustantiva, pero también argumental. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de la Corte colombiana que estamos comentando, donde la Corte parte de analizar la interdependencia de los derechos, la accesibilidad y el derecho al acceso al transporte público como elemento condicionante, dice, es condición y presupuesto del derecho a la libertad de locomoción. Esta interdependencia de los derechos que está íncito en el orden convencional de los derechos humanos, tanto regional como universal, y que vemos plasmado en una forma de argumentar los derechos en esta jurisdicción estratégica. Entonces, es una jurisdicción dialógica con el orden internacional y permeable a los estándares en distintas matices. También es una jurisdicción abierta, permeable a la interdisciplinariedad, y en este sentido me apoyo en lo que dijo el director del panel. La primer gran jurisdicción estratégica en Estados Unidos, los casos Brown versus Board of Education, fueron también la primera vez que apareció en el debate jurisdiccional estadounidense el dato sociológico, para apoyarse, para decir cómo era inherentemente inconstitucional el precepto hasta ese momento aceptado de separados pero iguales. Ese vuelco, ese cambio en la jurisprudencia estadounidense se da a través de la introducción del dato sociológico. Y vemos que la jurisdicción estratégica se apoya entonces en datos extrajurídicos, datos sociológicos, datos económicos. Fíjense cómo la unidad de asistencia económica en la Corte plantea que la Corte argentina, me refiero a la acordada 36 del 2009, señala como uno de los fundamentos de la adopción de esa decisión el hecho de que las decisiones de la Corte actúan en el plano económico, son consideradas por los agentes económicos, es decir, las decisiones del tribunal actúan como agentes de transformación social. Y eso debe ser ponderado por el tribunal a la hora de dictar una decisión. Eso lo encontramos expresamente en la acordada. También es una jurisdicción abierta y permeable a la participación ciudadana. Fíjense, se abren los cauces de la legitimación activa, se flexibiliza la legitimación activa, se reconoce la herramienta tutelar idónea para las situaciones colectivas de afectación de derechos colectivos. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso, cómo la acción de tutela se acomoda a la situación colectiva que está íncita en esta discriminación estructural y se adecúan los requisitos para adopción de medidas en torno a la naturaleza colectiva del proceso. Es interesante cómo el proceso se modula en virtud de la situación que debe tutelar, por supuesto, porque el proceso es instrumental y así debe ser. Además, se fomentan otros mecanismos de participación ciudadana como sería la amicus curiae. Esto lo dice expresamente la Corte Argentina cuando regula la amicus curiae y señala cómo constituye un mecanismo de participación y, por supuesto, la figura de las audiencias públicas, donde constituyen también una variable de canalización de la deliberación necesaria para adoptar decisiones en clave estratégica y que vemos como elementos caracterizantes de esta jurisdicción de alto impacto. Un punto interesante para analizar es si ese mismo tribunal debe actuar de manera diversa, hacia puertas adentro, cuando actúa en materia de litigio estratégico. Por ejemplo, ¿es exigible a una corte que resuelve como litigio estratégico la efectiva mayoría, es decir, que compartan todos los elementos de razonamiento del fallo?
o puede ser considerado válido que en casos de litigio estratégico se den supuestos de falsa mayoría. Es decir, no se comparten todos los razonamientos del fallo. Un caso interesante en materia de discriminación es González Delgado comparado con Cisnero. En González Delgado, discriminación por género, la posición de Petracchi, que fue una posición aislada en torno al test, el escrutinio que correspondía aplicar a la medida para considerar si era discriminatoria o no, fue una posición de avanzada. Fue una posición individual en los votos de la Corte, pero de avanzada. Sin embargo, en Cisnero vemos que Petracchi retrocede en el grado de avance en la tutela, sí refiere a la noción de categoría sospechosa, pero da una protección menos generosa que la que había sido en González Delgado. Sin embargo, esa protección menos generosa es única en todo el voto. Entonces, en ese sentido, corresponde analizar, no llegamos por el tiempo, pero sí es más conveniente, falsa mayoría con mayor tutela de distintos matices o unanimidad con una tutela más restringida y de menor impacto estructural. Obviamente se acentúa en el litigio estructural el rol político, con la jurisdicción preventiva, con la discrecionalidad en el manejo de los casos, con la conciencia de que el tribunal tiene una agenda pública, políticas de Estado en tutela de sectores vulnerables, especialmente cuando hay juxtaposición de distintas situaciones de vulnerabilidad, como señalaba Liliana. Y finalmente la necesidad de la previsión de una jurisdicción efectiva, es decir, una jurisdicción que pueda garantizar con carácter completo la existencia de tutela judicial efectiva. Fíjense que este fallo que se usaba como disparador en este panel planteaba la necesidad de accesibilidad al transporte público y también accesibilidad al proceso jurisdiccional, un elemento determinante en materia de discapacidad. Sin embargo, también la existencia del litigio estratégico exige una jurisdicción efectiva, básicamente una jurisdicción que logre ejecutar su decisión. Finalizó el tiempo, tengo dos cuestiones menores. Esto va a ser tratado en el panel que se va a analizar seguidamente, creo que viene hoy, pero tiene que ver con estas nuevas modalidades de ejecución de sentencias, que son ejecuciones de sentencias proyectadas en el tiempo, ejecuciones multisectoriales, es decir, que abarcan distintos sectores, ONGs, Poder Legislativo, Ejecutivo, y además que son progresivas, abarcan distintas etapas de concreción, como sería, por ejemplo, la causa Mendoza. No quiero terminar sin una palabra, ¿puedo una palabrita? El tema de la jurisdicción estructural y el litigio estratégico exige en su dimensión justamente estructural la inconstitucionalidad por omisión. Es decir, la posibilidad de que la jurisdicción actúe frente a omisiones de los otros poderes del Estado. Sin embargo, el remedio procesal para la inconstitucionalidad por omisión en los sistemas difusos, como son los que manejamos nosotros, tiene el problema de la situación del justiciable. En el caso de Colombia, que era un proceso subjetivo, o en el caso Badaro nuestro, que tomo por ejemplo, cuando se utilizó la técnica de las sentencias diferidas o escalonadas, esto es decir, le recomiendo en la jurisdicción media, ¿no? En la jurisdicción moderada, le recomiendo al legislador que adopte tal solución, le recomiendo, en el caso de Badaro, al legislador, en el caso le recomiendo a la empresa que... ¿Qué ocurre? El proceso es subjetivo. Entonces, la técnica de las sentencias diferidas genera que por un plazo de tiempo importante, el derecho subjetivo en juego se paralice y anestesie, a los fines de conseguir una decisión estructural. Eso es un problema, sobre todo en litigios como Badaro, que era de naturaleza alimentaria. Para controlar la inconstitucionalidad por omisión con litigio estratégico necesitaríamos procesos objetivos, donde el saneamiento y la producción se logra a través de un proceso sin que eso implique la anestesia de los derechos de la persona en juego. Eso es un problema de procesos, no es un problema de sistemas, y si el litigio estructural exige incorporar procesos objetivos, debería innovarse en ese sentido, sin olvidar la tutela específica del derecho conculcado. Bueno, muchas gracias y perdón por el tiempo.